saludo a todos, al público del Cervantes, a nuestros estudiantes del laboratorio de Unimim. A mí ya me conocen, pero ya que hoy me encargaré de la sesión, me presento brevemente. Saben que me llamo Sara Santa Aguilar, estoy acá en Milán con un proyecto Marie Curie de la Comisión Europea que es sobre la representación de la violencia en la novela pastoril. La intervención de hoy tiene un poco que ver con eso, un poco va más allá de los estrechos límites de este género literario, y con este proyecto es que tenemos pues este encuentro fantástico con los encuentros rebeldes, valga la redundancia, para hacer este ciclo de encuentros en los que nos juntamos estudiantes, profesores y sociedad para hablar de la representación de la violencia en el canon de la literatura española. Entonces, con eso, agradeciendo al Cervantes, al proyecto Biolendings de la Comisión Europea, a María Rosso, Ana López Lindström, que está con estos encuentros rebeldes maravillosos, les comparto mi pantalla y empezamos este diálogo. María Rosso quería hablar un segundo. A ver, creo que ya puedes activar el A micrófono. dos palabras, para quien no conozca, yo creo que los estudiantes ya la conocen muy Sí. bien, a Sara. Dos palabras que está con nosotros desde hace, este es el segundo año, Sí, y este es el segundo año, es un con proyecto este proyecto, y tengo que decir que es una investigadora ejemplar que efectivamente es un modelo que no solo los estudiantes pueden aprender mucho, que se ha formado en Colombia, su país nativo, y se ha perfeccionado en España con el grupo del Griso, además muy prestigioso, y estás trabajando muy bien con nosotros, pues ya ha ilustrado lo que el campo, el ámbito más específico de su investigación, que es la pastoril, y sin embargo, a lo largo de estos encuentros y de esta estancia en Milán se ha desarrollado en buena parte la violencia de género. Tenemos que agradecerla a Sara porque por su actividad inexhaurible, es un volcán de ideas, y pues muchas gracias, y te dejo que empiece, por supuesto. No, a ti, María. Entonces les comparto mi pantalla para entrar en este tema de las violencias. Espero no liarme con esto. Aquí no estoy compartiendo, entonces vamos a ver. Un segundo que me he liado. Acá no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, entonces, vamos Te a ver, vemos aquí. compartir pantalla, me ven a mí. Pues muy bien, entonces, Sí, vamos, ahora sí. ahora sí. Ahora voy al inicio porque estaban viendo mi diapositiva final y creo que ahora sí. Entonces, del tema que quería hablar con ustedes hoy, y espero que podamos hacer un diálogo al final, lo he titulado Violencias poéticas en movimiento, representaciones del no de la mujer, que cómo se representa literariamente que es el canon de la literatura medieval, de la literatura de la temprana edad moderna, pues el negarse de la mujer al deseo masculino. Entonces, tenía unas preguntas con las que voy a estructurar esta intervención, que es, bueno, primero entrar un poquito en qué es el amor cortés. Sabemos, así sea de oídas, que el amor cortés idealiza a la mujer, ¿no? Presenta a la mujer como un señor, el amado como un vasallo. En principio es un sistema idealizante, quiero que
A partir de esto pensemos qué implica este sistema metafórico para la construcción de la imagen de la mujer, y la reflexión crítica a la que quiero invitarlos a todos es si la violencia contra la mujer puede surgir de su idealización. Entonces, ¿qué es el amor cortés? Bueno, tenemos acá dos imágenes. ¿Alguien en el chat quiere decir el principio a cuál imagen asociarían con el amor cortés? Sé que a veces la modalidad solo online no es muy amable para las participaciones, pero lo puedo entender. En principio diríamos, Creo la primera. la primera, sí, exacto, diríamos en principio la primera imagen, ¿no? Tenemos esta mujer que está por encima y el caballero como su vasallo, como el que le presta un servicio amoroso, el que está a su servicio. Bien, antes de entrar en esto, un segundo que he liado aquí. Quería, antes de entrar al amor cortés, quedémonos solo con esa imagen y quería hacer una contextualización muy rápida sobre la literatura misógina medieval, que va a ser como nuestro punto de contraste. En la tratadística de la literatura medieval, la mujer se entiende, se explica y se representa como un ser inferior respecto al hombre, bien sea intelectual, física y moralmente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que la mujer se ve como el foco de todos los vicios, desde dos miradas principalmente, desde una mirada paternalista, porque se dice, ¿no? En esta tratadística, claro, como es inferior intelectualmente, como es inferior moralmente, pobrecita, cae en los vicios porque no entiende de nada, porque tiene una voluntad frágil, porque es como un animalito que necesita uno mayor de edad, que sería la guía del hombre, o en la literatura ya abiertamente misógina, pues porque se entiende como un ser perverso. De estas ideas, digamos, surge la caricaturización de la mujer en torno principalmente a la lujuria, la mujer que es lujuriosa, la mujer que es vanidosa, que es envidiosa, que es mentirosa, que engaña y que es inconstante. Estos son como los tópicos fundamentales de lo que es la literatura misógina de este periodo, que vamos a tomar como punto de partida. Y algo que es muy interesante de analizar es que la inteligencia femenina en esta tradición literaria se empieza a ver, o a ser recurrente verla asociada a la obediencia al hombre. Y para que esto no se quede en unas líneas, quiero que veamos algunos ejemplos de estas ideas. El primer ejemplo, y espero que están viendo en este momento un enlace a la biblioteca virtual del Miguel de Cervantes, o están viendo mi presentación. No, no se ve, no se ve el vídeo. ¿No se ve el enlace del Miguel de Cervantes? A ver, Sí, entonces sí, cambio. sí, yo lo veo, Sara. Pero no ¿El el índice vídeo. del No, corbacho? no se abre. Sí, ¿Sí se ve? el enlace sí. ¿Y abrió el enlace? No, 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 no abrió el enlace, vale. pero lo Entonces, abrimos nosotros. aquí está. Mm. ¿Ahora Ah, sí lo ven? sí, sí, Vale. Simplemente no me voy a detener en esto, pero miren, por ejemplo, el índice de uno de estos textos, que es el Corbacho del Arcipreste de Talavera. Quiero que miremos el índice de la segunda parte de este libro. Capítulo 1, de los vicios y tachas y malas condiciones de las perversas mujeres, y primero digo de las avariciosas, de cómo la mujer, capítulo 2, cómo la mujer es murmurante y detractadora, cómo la mujer es envidiosa de cualquiera más hermosa que ella, cómo la mujer eh, segunda no hay constancia en ella, cómo la mujer es clara con dos haces, es decir, es hipócrita, es doble, de cómo la mujer es soberbia, cómo tiene vanagloria.
y así ven ustedes estos tópicos en un ejemplo muy concreto que es este libro de El Arcipreste de Talavera de 1438. Otro texto que creo que es interesante para ver estos temas es El Conde Lucanor de 1335 de Don Juan Manuel. En esta obra es muy interesante porque está el conde Lucanor, que es un conde, tiene problemas, le pregunta a su consejero Patronio cómo solucionarlos y su consejero le cuenta una historia, de ahí él extrae una moraleja y esto sirve para que el lector también extraiga una moraleja. Y hay dos cuentos que tienen en este enlace que son particularmente elocuentes para hablar de las consideraciones sobre la mujer en la literatura medieval. Uno, tal vez el más famoso, es el cuento 35, más famoso en estos temas, que es Cómo domar a una mujer. Entonces es un cuento en el que un hombre se casa con una mujer que es muy desobediente, pero pues le conviene en el matrimonio porque tiene una buena dote. Y él lo que hace es lograr a través del terror que ella obedezca, ¿no? El cuento consiste en que están comiendo, el hombre dice, perro, tráeme agua. El perro obviamente no le trae agua y lo mata. Luego dice, caballo, tráeme agua. El caballo evidentemente no le trae agua, lo mata, así con el gato, y cuando dice mujer, tráeme agua, la mujer aterrorizada va y hace todo lo que él dice. Pero lo que más quería que viéramos es el cuento 20, lo he puesto mal, es el cuento, no, sí, 27, y ya les comparto el enlace del cuento 27. En el que tenemos la historia de Doña Bascuñana. Doña Bascuñana es una mujer y acá entra lo que les comentaba de la inteligencia femenina, como se empieza a representar o decir, esta mujer es muy inteligente siempre que aparece la representación de una mujer que obedece al hombre. Ojo, no solo se dice que esa es una buena mujer, ni esto que esperaríamos desde un paradigma moral, sino se dice, esa es la mujer inteligente. Todo esto dentro de esta perspectiva misógina que ve a la mujer como inferior respecto al hombre, entonces lo inteligente es esta obediencia a la figura masculina. Ya les busco los que quería leerles de este cuento. Y es que, bueno, está Álvar Fáñez, que se quiere casar, y una de las mujeres con las que se quiere casar, una de las candidatas a este matrimonio, él les dice que tiene un carácter horrible, que es una mala persona, diríamos hoy en día, y ella le dice, también le dijo que si el vino le sentaba mal, ella lo encubriría de las gentes y nadie lo notaría. Y también le dijo que, aunque él se sintiera viejo, no por ello renunciaría a la felicidad y al honor de ser su esposa. Y sobre lo que dijo de su mal carácter, de sus golpes a las personas, le contestó que no debía preocuparse, porque ella no le daría motivo, y si alguna vez la maltrataba, lo llevaría con resignación. Y a todas las cosas que don Álvar Fáñez le dijo, le supo responder tan bien que el caballero quedó muy contento y dio gracias a Dios por haber encontrado una mujer inteligente. Entonces, esto era lo que les quería contar, ¿no? Luego el cuento prosigue, él dice, estas son vacas y en realidad son caballos, y la mujer dice, sí, sí, son vacas, y eso es lo que se presenta como una mujer inteligente en esta tradición. Bien, volviendo al tema del no de la mujer, voy a compartirles ahora otra vez la pantalla de la presentación y seguimos con esto. Estamos aquí.
y compartir. Esto simplemente para que no se nos quedaran estas temáticas en el aire. Entonces, frente a todos estos discursos que vimos muy a la carrera, pero que espero que en este esbozo nos sirvan como referente, el amor cortés con esta idea del amante subordinado a la mujer parece mostrarnos un paradigma completo, ¿no? La mujer como señor, el hombre enamorado como sirviente, ¿no? La mujer, la dama como señor feudal. En muchas poesías de amor cortés se le llama incluso, usando el masculino, señor, y el enamorado como vasallo. A primera vista decimos, wow, esto es lo contrario. Sin embargo, y quiero que nos aproximemos críticamente a este modelo, y no sé por qué no me cambia la diapositiva. Bien, esta idea del amor cortés. Les traje un ejemplo en la poesía de Jorge Manrique, en las que están todas estas nociones del amor cortés. Acordaos por Dios, señora, cuanto a que comencé vuestro servicio. Como un día ni una hora nunca dejo ni dejé de tal oficio. Acordaos de mis dolores, acordaos de mis tormentos que he sentido, acordaos de los temores y males y pensamientos que he sufrido. Acordaos que llevaréis un tal cargo sobre vos si me matáis, que nunca lo pagaréis ante el mundo ni ante Dios, aunque queráis. Y aunque yo sufra paciente la muerte, de voluntad mucho lo he hecho, no faltará algún pariente que de queja la hermandad de tal mal hecho. Bien, ¿qué pasa acá desde este paradigma que en principio nos parecía tan favorable para la imagen de la mujer? ¿Qué pasa si el amor se representa como un servicio? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, que un servicio implica un contrato, ¿no? Un vasallo sirve y el que hace, a que queda obligado un buen señor a dar una recompensa, ¿no? A pagar de alguna manera ese servicio, que acá si el amor del caballero es un servicio, la dama queda como obligada a tener que corresponderle. La dama que no corresponde a ese deseo masculino, entonces se empieza a configurar como alguien que no está cumpliendo sus obligaciones, como un sujeto en deuda, digamos. Entonces, tenemos estas voces poéticas que dicen yo estoy haciendo un servicio, y acá surge en todo este entramado metafórico algo que me parece muy interesante para pensar en clave actual, que es lo que hoy llamaríamos un chantaje emocional, ¿no? Si el hombre, si el caballero enamorado muere, es culpa de que la mujer no cedió a ese deseo. Desde este sistema tan aparentemente favorable, pues se van desligando cosas que no son tan favorables ni mucho menos, ¿no? Si me muero de amor, es culpa tuya, ¿no? Es lo que tenemos en la columna de la derecha, ¿no? Tendrás un cargo sobre ti si me matas. Si yo me muero, es culpa tuya, que nunca lo pagaréis ni ante el mundo ni ante Dios. Y quiero que veamos por qué ante el mundo y ante Dios, y cambio de diapositiva. Y vemos otra estrofita más para empezar a desligar estos conceptos del amor cortés, del chantaje emocional, si queremos ponerlo en esos términos, y luego del rechazo al no de la mujer, que es el tema de esta charla. Más Jorge Manrique. Después que pedí justicia, torno ya a pedir merced a la bondad, no porque haya gran codicia de vivir, mas vos sabed ya piedad. ¿Qué pide el caballero enamorado? El que se configura a sí mismo como vasallo y configura a la amada como un señor feudal. Pide justicia y pide merced o piedad. ¿Qué implica esto? ¿Por qué justicia? Justicia porque se inventó toda una relación de servicio, ¿no? Servicio, entonces, un pago, ¿no? Sería el orden. Si está sirviendo y la mujer no le hace caso, pues es un mal señor, digamos. Y
merced o piedad, pues por toda esta retórica que se empieza a tramar de el chantaje emocional. Mira cómo sufro, mira cómo soy de infeliz, si no eres justa, al menos apiádate, ¿no? Y acá, claro, la justicia como obligación de un contrato social, que es el contrato de la relación feudal, y piedad es bien interesante porque ya nos mete en un terreno religioso, ¿no? La piedad como una obligación desde unos valores cristianos, ¿no? Opuestos a la crueldad, piedad, misericordia y todas estas cosas que nos llevan a entender ante el mundo y ante Dios, que tiene que responder la mujer que no cede a los deseos amorosos. Todo esto, como les venía adelantando, pues nos configura este sistema metafórico, ¿no? Recuerden el verso 20 del poema del mío Cid, cuando sale el Cid que ha sido tan valiente y ha ganado tantas cosas para su señor, sale exiliado, nos dice esta voz de juglaría, dice: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Mujer, nuevamente, que no cede al deseo masculino, es un mal señor, es un sujeto en deuda, es alguien que no agradece. Entonces, ¿a qué nos lleva toda esta idealización de la mujer y esta aparente puesta de la figura femenina por encima de la masculina? Pues nos lleva a que se represente la mujer como obligada a ceder a los deseos masculinos, y la mujer que no cede a los deseos masculinos pues empieza a criminalizar de cierto modo. Entonces surge en la poesía de los siglos de oro, y no solo en la poesía, en la literatura de los siglos de oro, y creo que extrapolables a otras tradiciones literarias, el tópico de la bella ingrata. ¿Quién es la bella ingrata? Es la mujer que le dice al hombre: no, no estoy interesada en esta relación amorosa, no estoy interesada en hacerte caso. La bella, miren el mismo término, ingrata, la que no agradece, ya es un sujeto juzgado, ya es un sujeto en deuda, esta mujer, ¿no? Entonces surge algo que quiero que pensemos en términos conceptuales como una violencia metafórica contra la mujer, que no es la violencia obvia, digamos, de la literatura burlesca, de los tópicos misóginos con los que quise introducir esta charla, sino que viene justamente de lo que no es burlesco, de lo que va en serio y lo que parte de una idealización, ¿no? Que también es la idealización desde el sistema patriarcal, ¿no? Desde lo que es el deseo masculino en este caso, ¿no? Violencia metafórica, vale, la bella ingrata. Y esta en la poesía se empieza a representar esta mujer que no quiere estar con ninguno de sus seguidores, bueno, en primera instancia como una piedra, un mármol fría, ¿vale? Bien, indiferencia. Se resurge mucho en la poesía de los siglos de oro el mito de Anaxárete, esta mujer que no le hizo caso a su amado, a su enamorado se suicida y luego ella se convierte en mármol. Surge, vale. Hasta aquí, piedra nos parece algo indiferente, no es una metáfora violenta. Pero surgen también, además de todas estas relaciones a los minerales en términos de metáfora, las metáforas de la mujer como que no hace caso al hombre, como víbora, tigre, fiera, basilisco, es decir, la indiferencia de la mujer se empieza a construir poéticamente como una amenaza para el género humano, ¿no? Desde la imagen de las fieras, desde lo que pasa de no hacer nada, el mármol, directamente a agredir, a verse como algo amenazante. Y esto es bien interesante si piensan que es la mujer que se está negando al orden patriarcal, al orden reproductivo, la que desde estos valores ideológicos
se está representando como amenazante para esta misma construcción. Entonces, surge en la poesía, en la literatura de esta temprana edad moderna, toda una retórica de la crueldad, ¿no? La mujer que no cumple, digamos, con ese agradecimiento que le impondría la construcción de vasallaje del amor cortés, pues no solo es una piedra, sino que es cruel, es mala, y ya vimos lo de la crueldad desde lo que les ejemplifiqué en Manrique, en términos del chantaje emocional. Apiádate, estoy sufriendo, y si no te apiadas, si no solucionas mis dolores amorosos, pues eres incluso sádica. Y hay acá una falacia retórica, que un personaje que quieran mucho las estudiantes de María Rosso, que es la pastora Marcela del Quijote, viene a desmontar, ¿no? La indiferencia se identifica no solo con agresión, no solo pasamos de piedra a fiera, sino incluso con el sadismo. Entonces, en esta tradición literaria, se empieza a representar esta mujer que no siente amor como un ser supremamente sádico, que siente un placer desmedido e inhumano en el sufrimiento del hombre, ¿no? Entonces miren cómo va esta gradación en la construcción muy negativa de la mujer, que no corresponde al deseo masculino, ¿no? Un término de comparación que encuentran muchísimo en la poesía del Siglo de Oro para esta mujer es, además de fiera, basilisco, tigre, etcétera, etcétera, es un Nerón, es un ser destructor y sádico, que se empieza a ver así. Y para esto, todos estos tópicos los tienen ustedes en un episodio muy conocido, que es el entierro de Grisóstomo en el Quijote. Ya ha aparecido este episodio en este ciclo de encuentros varias veces. Con María Gómez hablamos de él y ha salido una y otra vez. Acá recordarán ustedes que Grisóstomo es un pastor que se suicida porque la bella Marcela pues no le hace caso. Entonces lo están enterrando y llega Marcela. Y entonces el amigo de Grisóstomo le dice a ella lo siguiente, y acá ven ustedes todos los tópicos de los que les he venido hablando. ¿Vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde la altura como otro despiadado Nerón, el incendio de su abrasada Roma, o a pisar arrogante este desdichado cadáver como la ingrata hija al de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello de que más gustas, que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aun el muerto, te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos, ¿no? Tienen en un parrafito concentrados todos estos tópicos, toda esta representación criminalizadora, digamos, de la mujer, que simplemente no, su única culpa es no ceder al deseo masculino, pero que ha sido llevada a su representación en estos términos, bueno, por toda esta lógica que hemos venido explicando. Y quiero que veamos un poco el discurso de Marcela, que lo hemos mencionado muchas veces, pero creo que es interesante verlo punto por punto. Marcela lo que hace es decir, no vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir de una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis, os mueve mi hermosura,
y por el amor que me mostráis decís y aún queréis que yo esté obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. ¿Por qué es tan famosa esta pastora Marcela, de la que hablamos una y otra vez en el Quijote? Bueno, pues porque desmonta toda esta retórica que hemos visto, ¿no? Dice, vale, no soy esta mujer cruel. ¿A qué vengo? No vengo a celebrar el suicidio de Grisóstomo, vengo a que me escuchéis todos a que me escuchéis todos mis razones que van a desmontar esta lógica. Entonces dice, sí, vale, soy muy guapa y por eso todos me aman, pero es una locura, por no decir un sinsentido, que todo lo que es amado por ser bonito, pues tenga que corresponder a todos los que le aman, ¿no? Acá tendríamos un desorden afectivo desde las estructuras del siglo de oro importante. Es una reducción al absurdo lo que está haciendo. Miren que no es un sistema cargado metafóricamente, sino Marcela responde desde una lógica muy precisa, muy clara. Continúa. Quiero que miremos este discurso en detalle. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno, en fin, de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo de que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y que el sol a la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que mucho que se anegase en mitad del golfo de su desatino, si yo le entretuviera, fuera falsa, si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. ¿Qué hace Marcela en su discurso? Dice, es falso. Hay una falacia retórica en todo este aparataje que surge del amor cortés y que se ha perpetuado, digamos, en varios géneros y tradiciones literarias de la temprana edad moderna de la retórica de la bella ingrata. Ingrata, no, sería ingrata si hubiera prometido algo y no lo hubiera cumplido. Yo no prometí nada a este señor Grisóstomo, no le di esperanzas, entonces un sujeto en deuda no soy yo. Es todo lo que habíamos visto, dicho desde el Quijote, ¿no? Y acá, si él se murió de tristeza, de desamor, es culpa suya y no mía, no saca a la mujer de esa no de la mujer de esa criminalización que se ha ido construyendo en la tradición literaria. Y acá miren que se apropia, y esto es un rasgo fascinante de la construcción de este discurso, Marcela se apropia de toda esa violencia metafórica, ¿no? Dice, sí, vale, si soy fuego, si soy fiera, no te me acerques, ¿vale? Tú allá lejos. Esto, después les daré la referencia bibliográfica, lo analizó un crítico mexicano, Emiliano Álvarez, desde la teoría queer, y esto uno de nuestros estudiantes sacó esta lógica en la clase con Alejandro González Puche, que es apropiarse, ¿no?, de todos estos insultos como para decir, vale, soy esto, para
volverlos una arma contra quienes los usaban como arma, ¿no? Si toda esta violencia metafórica ha dicho, eres una fiera, eres una espada, eres fuego, eres cruel, Marcela utiliza, instrumentaliza esa violencia retórica y dice, sí, soy todo esto, entonces aléjate y déjame en paz, si lo ponemos en nuestros términos. Tiene muchos niveles este discurso y bueno, ya les dejaré el enlace de estudios recientes que me parece que ven sus múltiples articulaciones. Seguramente es uno de los pasajes más estudiados del Quijote. Con Marcela pasa con los críticos lo mismo que pasa con los pastores. Siempre hago este chiste, todos se enamoran de ella y es un personaje muy trabajado, pero como ven, tiene una riqueza increíble este discurso, ¿no? Y esto es lo que les contaba que analiza este profesor mexicano. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mal. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera, ¿no? Entonces es bien interesante esa vuelta de tuerca, ¿no? Que hace Marcela de toda esta violencia metafórica para decir, vale, es que yo no firmé ningún contrato social, yo no contraté a ningún vasallo, esto que me surjan estos vasallos amorosos y me juzguen por un pago de un servicio que no pedí, ni retórica ni poéticamente lo acepto. Y bueno, dice Marcela al final, yo como sabéis tengo riquezas propias, no codicio las ajenas, tengo libre condición, no gusto de sujetarme, no quiero ni aborrezco a nadie, no engaño a este, no solicito a aquel, no burlo a uno. Pone al descubierto todas estas falacias retóricas, todas estas falacias poéticas que son muy interesantes de desglosar del amor cortés, porque como veíamos al principio, pues suele considerarse, suele leerse en una primera vista como una tradición como favorable, por decirlo de alguna manera, a la construcción de la mujer, pero en realidad deriva en una violencia discursiva muy fuerte y en el establecimiento de un rol muy claro que es tú te pliegas al deseo masculino. Toda esta construcción de la mujer, señor, el hombre vasallo, al final tiene una consecuencia única, ¿no? Es tú te pliegas al deseo masculino o eres mal, es decir, la misma consecuencia de toda la tradición misógina de la que partimos en esta sesión. Y bueno, quería reconducir todo esto al género que es trabajo, que es la novela pastoril. Esta, les comento, sería, creo, mi última intervención pública, actividad de comunicación o como se llame dentro del proyecto Violendings. Entonces quiero comentarles un poco de este proyecto, de lo que he encontrado de esta violencia metafórica contra la mujer en estos textos. La novela pastoril pues, es un género que en lengua castellana se pone como fecha de inicio 1559, que es la fecha de publicación de la Diana de Montemayor, y pues se desarrolla hasta más o menos mediados del siglo XVII. ¿Qué pasa con la novela pastoril? El modelo del amor cortés que vimos desde la poesía pasa de lo metafórico a la acción, a las tramas, ¿no? Entonces un punto de partida común es el sufrimiento por amores. Entonces están unos caballeros, unos grisóstomos que sufren por una Marcela, por una desamorada. Pero este género literario tiende, al menos en sus primeros desarrollos, al final feliz. ¿Y qué se considera un final feliz? Cada oveja con su pareja. La desamorada por fin conoce a uno que la enamora, se casan y son muy felices. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Y pensemos ya no solo en algo que puede parecer raro, lejano, tema postdoctoral como es la novela pastoril, sino en las narrativas con las que
nos formamos, digamos, como socialización de género, que se casaron y fueron felices, que el matrimonio, que estar con un chico, con un príncipe azul, se configura en nuestra tradición cultural, no solo es algo de la novela pastoril como el final feliz por excelencia para una mujer. Y pues esto creo que nos habla de cómo esta tradición cultural ha tratado el no de la mujer. Sin embargo, para el hombre ese no es el único final feliz. Sí, hay hombres que se casan y fueron felices, pero por ejemplo en estas novelas un final feliz que tienen muchos pastores es que, bueno, al final llega un sabio encantador o una sabia y les da el bálsamo del olvido y quedan felices de la vida sin sentir amor. Es decir, el no estar con enamorada, digamos, es en el caso de la mujer algo que solo se admite como punto de partida que hay que solucionar, porque como vimos, todo esto viene de una retórica que la mujer que no corresponde al amor es un sujeto en deuda y un final feliz es como el, un punto en el que se anula la deuda, en el que hay un orden, un equilibrio, pero el sujeto masculino, el hombre, el pastor que no ama, vale, pues puede seguir feliz de la vida, le dan un bálsamo del olvido, está tranquilo, no necesita nada ni nadie. Nuevamente es interesante el tratamiento que da Cervantes de esta estructura en la Galatea. En la Galatea hay dos personajes secundarios, que una es la pastora Gelacia, que es como la antecesora de Marcela, y otro es el pastor Lenio. Y acá voy a hacer un ejercicio y ustedes me responden, bien sea en el chat, bien sea tomando la palabra. Y les cuento quiénes son Gelacia y quién es Lenio, quién es Gelacia y quién es Lenio, y me dicen que sería un arquetípico final feliz. Entonces, Gelacia es una pastora, es una Marcela, ¿no? Una pastora desamorada que no quiere a nadie, que vive feliz, sin ninguna necesidad afectiva. Y Lenio es igualito a ella. Es un pastor que no se declara como enemigo del amor. Dice yo, pues no quiero estar con ninguna pastora, soy feliz así y ya está. Y son idénticos. Lenio es la viva copia masculina de Gelacia. Y se conocen. ¿Qué sería el cliché de lo que pasaría? Son dos personajes igualitos que comparten la misma visión de mundo. ¿Qué creen ustedes que dictaría al menos la tradición literaria como final para esto? Se enamoran y viven felices para siempre. Claro, esa es la fórmula que trabaja la novela pastoril, ¿no? Una divina que no le hace caso a ninguno hasta que aparece alguien igual que espectacular. Que ella de allí se emparejan, ¿no? La lógica de El príncipe azul. Pues no, Cervantes, les cuento que esto es fabuloso, hace que Lenio se enamore perdidamente de Gelacia. Dice, bueno, esta es como yo, concordamos en todo, pero Gelacia dice, ah, vale, pero yo quiero seguir sola. Y esta historia no tiene ese final feliz, rompe esa expectativa y creo que nos deja, bueno, una grieta y una pregunta que es bien interesante sobre este no de la mujer y sobre qué se entiende automáticamente como un final feliz. ¿Y qué implica esto, no? Que ya Marcela en el Quijote nos ha dicho qué implica y qué falacias retóricas, qué violencias metafóricas hay en estas implicaciones. Bien, otro elemento que quería comentar de esta tradición literaria, pero que quiero que extrapolemos para reflexionar sobre temas que la trascienden, es que desde esta tradición, desde estos sistemas metafóricos, se pasa de una ética a una erótica de la agresión.
La novela pastoril se suele estudiar o se estudia muy poco, en verdad, por eso me dediqué a este género que es fascinante y no se le ha hecho mucho caso, como una cosa un poco aburrida, donde los pastores cantan sus amores y no pasa nada, pero en realidad es un género donde hay mucha acción, era un género de consumo, es un género que tiene mucha influencia de la novela caballeresca y aquí hay muchos casos de intentos de violación. Es bastante chocante esto si uno se ha formado pensando que la pastoril todo es muy tranquilo y muy feliz, ¿no? Y algo fundamental de estos intentos de agresión sexual es que los agresores justifican éticamente su agresión desde esta lógica del amor heredada del amor cortés, que es que la mujer que no corresponde es un sujeto en deuda. Luego, pues no es la perspectiva de los autores, una cosa es la perspectiva del personaje, otra la del autor, y la construcción narrativa, al menos en las primeras pastoriles, castiga a los que intentan llevar a cabo una violación, pero ese discurso queda, ¿no? Entonces les traje una muy pues, clásica de la primera novela pastoril en lengua castellana, que tenemos unos sátiros que raptan y van a violar a unas ninfas. Y miren lo que les dice. Les dice: a tiempo estáis, oh ingratas y desamoradas ninfas, que os obligara la fuerza a lo que el amor no os ha podido obligar, que no era justo que la fortuna hiciese tan grande agravio a nuestros cautivos corazones, como era dilatarles tanto su remedio. En fin, tenemos en la mano el galardón de los suspiros, con que a causa vuestra sufríamos, llorábamos y penábamos de amor. Miren que, y esto es una constante, no los voy a aburrir con 1000 ejemplos de novela pastoril, pero que las agresiones sexuales desde la perspectiva del personaje agresor se justifican desde la lógica de la ingratitud. La mujer que no cede al deseo masculino es un sujeto en deuda y el agresor está, digamos que, restaurando esa deuda. Como les dije, no es el mensaje de pastoril, luego llega una bellísima guerrera y mata a todos estos salvajes. Ya se verán ustedes qué género tan tranquilito es la pastoril. Y bien, entonces hay en cierto modo una ética que justifica la agresión, ¿no? Hay una justificación retórica de la agresión. Y algo que me parece interesante de ver es que de esta ética se pasa a una erótica y también a una estética de la agresión. ¿Con qué me refiero a esto? Con que en estas novelas, como se narra una agresión sexual, está supremamente erotizado. Y de la mano de esta erotización surge un deleite estético en la representación de la agresión sexual, que esto es algo que nos lleva a pensar no en la pastoril, no en proyectos postdoctorales, sino en algo que nos toca tan directamente en nuestra sociedad como es lo que llamamos la cultura de la violación, ¿no? Hay una escena en La Diana Segunda, que es una obra de 1563, en la que dos que están enamorados de una pastora ven cómo un gigante la persigue para raptarla y violarla, porque el gigante también está enamorado de ella. Y toda la narración la cuenta uno de los enamorados y dice: es que no pudimos ni ir a ayudarla porque estábamos deleitados en la contemplación de la escena. Y miren la contemplación de la escena, miren cómo se construye narrativamente. Dice que tenía un vestido que era rojo, que iba muy ajustadito en el pecho, tan justo por la cintura y el pecho, y se descubría ya corriéndose. En ese acto de correr, el viento le levantaba este vestidito, se veían sus carnes. Es decir, la construcción literaria de la agresión sexual, heredera de todos estos moldes que hemos venido analizando, se erotiza muchísimo y de esa erotización surge toda una estética que creo que tendríamos que pensar críticamente, ¿no? De dónde viene, de esta construcción retórica, y para desmontarla un poco, tal vez desde el lente del
extrañamiento que puede hacer verla en un objeto de estudio aparentemente lejano y raro como puede ser la pastoril. Miren que esto no es algo que se queda en lo ultra específico de la pastoril. En el arte de la temprana edad moderna hay una proliferación, esto lo estudia muchísimo una profesora que es Mercedes Alcalá Galán, que la tuvimos invitada en nuestro seminario pasado. Les dejo el enlace de la charla que nos dio. En el arte de la temprana edad moderna surgen muchísimos cuadros de violaciones famosas, violaciones de la tradición clásica, violaciones mitológicas. Acá he traído a propósito una que es Diana y sus ninfas sorprendidas por los sátiros para que veamos cómo en otros lenguajes que no son el de la construcción narrativa también está muy presente esa erotización, esa erótica y esa estética de la agresión, ¿no? El cuerpo femenino huyendo agredido es representado como algo bello, como algo estético, que se mezcla mucho también con las imágenes de la cacería. Este cuadro que tienen acá de Rubens muestra eso, ¿no? Están los sátiros persiguiendo a las ninfas y ahí, si miran abajo, unas escenas de animales que son cazados, ¿no? Y en las construcciones metafóricas del amor y de la agresión también está todo este campo semántico de la cacería, ¿no? De ir detrás de la mujer como cazando a un animalillo y lo que implica todo esto, que creo que nos deja preguntas sobre esta tradición y nos deja preguntas sobre nosotros mismos, por supuesto. Y bueno, otro tema, otra propuesta, digamos, a la que me llevó este análisis de la pastoril, este análisis de todos estos sistemas aparentemente idealistas, es que además de esta ética y erótica de la agresión, también hay desde esta historia cultural una ética y una erótica de la vergüenza, ¿no? La mujer que se sonroja, que siente vergüenza moralmente, desde esta tradición es como una buena mujer, ¿no? La vergüenza. Y este es un tema que sería de nunca acabar y fascinante, que es la historia de la representación de la vergüenza, pues se presenta como el lugar de la mujer, la vergüenza de su cuerpo, la vergüenza como honestidad, como ideal. Pero más allá de eso, también se empieza a representar la mujer avergonzada como algo supremamente deseable, supremamente erótico. Pensemos en el conocidísimo un poema de Garcilaso, ¿no? En tanto que de rosa y azucenas muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Hay una obsesión por la mujer que muestra en su cuerpo signos de vergüenza, ¿no? Que se sonroja, que tiene esta incomodidad. Y esto es interesante porque en la pastoril empiezan a erotizarse y a salir una y otra vez, sobre todo ya en la tardía, escenas en las que los enamorados generan este pudor, esta vergüenza, ¿no? Entonces entran sin consentimiento al cuarto de las amadas, las sorprenden y hay todo un deleite con ese avergonzarse, con ese ponerse colorada de la mujer, que creo que también habría que plantearse críticamente, ¿no? Y bueno, de todo esto, otro punto que surge que habría que analizar es que además de toda esta estética erótica y hasta ética de la agresión sexual y de la vergüenza, a partir de todo esto se construye algo terrible y muy actual, que es la representación del no de la mujer como un falso no, como la que dice que no quiere, pero sí quiere. Este tema nos puede sonar muy actual, nos puede recordar, no sé, casos terribles como el de violaciones, como el de la manada en Pamplona. Y miren que en el Siglo de Oro, en una novela me sorprendió mucho, de 1609, que es La Constante Amarilis, está este discurso. Dice un pastor al que su amada no le hace caso, dice, ¿mas por qué me quejo en vano?
Cada uno usa las armas que le puso la naturaleza para que se defendiese. Usa los pies el ciervo, las garras el león, los colmillos el jabalí. Así, la hermosura y gentileza son armas de la mujer. ¿Por qué yo no me inclino al robo, pues tengo vigor para él? ¿Por qué con violencia no me apodero de lo que sin razón me niega esta enemiga? Jamás se alcanza lo que se pretende, siendo amante comedido. A otra cosa es menester atender. Quien quisiera aprender a amar, deje respetos, ose y pida, solicite, importune, y si esto no bastare, tome lo que pudiere. Ya se sabe la condición y estilo de la mujer. Huye y quiere que huyendo la alcancen. Niega y quiere ser asida negando. Riñe y quiere que riñendo la venzan. Bueno, estas son las caras de la representación del no de la mujer. Hay un amplio abanico, ninguno favorable para ese no de la mujer en la temprana edad moderna, que va desde la criminalización, la fiera, la Nerón, el basilisco, que va desde la censura contractual del sujeto en deuda, ¿no? La que no agradece, que va desde la retórica de lo que hemos llamado desde una perspectiva muy anacrónica, el chantaje emocional. Mira cómo sufro y si no te apiadas de mi sufrimiento serás culpable de mi muerte, de mi suicidio. Hasta esta reconciliación absolutamente terrible de ese no de la mujer con el sí del hombre, que es este pastor que nos dice, no, bueno, cuando la mujer dice no, en realidad quiere que por fuerza la alcancen. Vienen acá un cuadro que nos habla también de esto, que si se fijan, y acá estoy citando también a Mercedes Alcalá Galán, en la representación pictórica también de violaciones, no son raras las escenas en las que no parece precisamente una violación, como es este caso de esta violación de Lucrecia, que es una Lucrecia supremamente erótica que abre sus piernas ante el espectador y que, bueno, tiene un poco que ver con todo esto que veníamos hablando. Otro tema que analiza Alcalá Galán es que aparecen también cupidos en el amorcillos en muchos cuadros de representaciones de agresión sexual y que nuevamente nos llevan a estos temas que hemos hablado, a cómo se representa el no de la mujer como un sujeto, bien sea en deuda, cuyo orden sería este sí corresponder hasta un sujeto cuyo no hay que tomar muy en serio. Y les dejo acá una pequeña bibliografía, como les dije, sobre todo el episodio de Marcela es un episodio muy trabajado, pero de 4 referentes que me parecen importantes para pensar esta historia de la representación del no de la mujer, que es el texto del que les venía hablando de Alcalá Galán, con esta carga nacemos las mujeres, discurso sobre el cuerpo femenino en la España de Cervantes, el artículo del profesor mexicano Emiliano Álvarez, El basilisco que os habla, Marcela da cuenta de sí, un libro reciente de Ivette Martí Caloca, Yo nací libre tras los pasos de Marcela en el Quijote, y yo me ocupo de narrativa porque comparativamente con el teatro es un ámbito que se ha estudiado menos y sobre todo esta narrativa pseudo idealista que ya vimos que no lo es. Lo idealista es bastante transparente para ver los presupuestos ideológicos de su tiempo, pero si quieren verlo en el teatro, un referente fundamental son los estudios de Melvina McKendrick, que estudia pues, la mujer esquiva, que es el equivalente de la bella ingrata en el teatro y todos estos finales felices de matrimonio y sus implicaciones. Y de bibliografía del proyecto, ya que les hablé del proyecto, de algunos de los resultados, de algunos de los análisis, propuestas, también les dejo lo que hemos generado de publicaciones, el monográfico que editamos la profesora Rosso y yo. Ahí tengo un artículo en el que hablo de todas estas agresiones sexuales en la pastorila hasta el 1609 y otros artículos que han surgido
de esta reflexión sobre la pastoril, de esta reflexión, bueno, sobre la pastoril y no solo, que han surgido dentro de estos 2 años de este proyecto. Y bueno, simplemente quería compartir con ustedes esta pequeña reflexión, esta pequeña historia de la construcción del no de la mujer, para ver ciertas preguntas, para mirar críticamente tópicos que tenemos tal vez muy cerca y que no, por tenerlos tan cerca, no los identificamos y no les vemos sus raíces, ¿no? Como es esto de la ingrata. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de la ingrata hasta en la música popular, ¿no? No hay una canción, me comentaba una amiga de Café Tacuba, que es la ingrata, la ingratitud, qué implica en términos de género, qué roles está asignando y estamos aceptando sin ver un poco sus raíces, sus lógicas, su funcionamiento, y lo mismo todo lo que llamamos la cultura de la violación y la importancia de reivindicar ese no y de el solo sí es sí, no como respuesta a estas raíces culturales. Y ahora espero no haber hablado más de la cuenta. Me gustaría escucharlos, preguntas de los estudiantes y por supuesto de todos los que están asistiendo en este proyecto de aula abierta. Claro, si quieres leo yo, hay dos comentarios aquí que tienen, creo que hablan un poco de lo mismo, ¿no? De cómo todo esto que has contado del siglo de oro de la literatura pastoril sigue presente. Ha habido muy pocos cambios, pues te consuelo. Y yo me permito hacer un comentario. Hay un mecanismo que se estudia cuando se habla de violencia sexual contra las mujeres, que es el DARDO, es decir, es el acrónimo en inglés de Deny, o sea, negar, accuse, acusar, reverse victim offender, o sea, cambiar la víctima y el ofendido. Es un poco lo que Claro, contabas al principio, ¿no? Es decir, el hombre que en realidad tiene todo el poder económico, cultural, social, etcétera, etcétera, el prestigio, acusa a la mujer de ser ella la señora y él el vasallo, la víctima, ¿no? Que hemos claro. visto en muchos casos actuales, como el juicio a la exmujer de sector tan famoso, Johnny Depp, por ejemplo, ¿no? Se trataba de un caso de agresión sexual y al final acabó siendo ella la culpable, ¿no? Hubo un justiciamiento social y mediático de ella, y como ya hay muchísimos otros casos. Sí, claro, ya a nivel puramente metafórico se da, ¿no? Esta victimización del hombre del que está siguiendo a la mujer sin que ella le haya pedido que lo sigan ni le haya hecho caso ni nada. Esa inversión creo que es bastante interesante de pensar a lo largo de la representación de dónde viene y que implica lo que en principio empieza a venderse como algo ideal, muy bonito, muy idealizador, que por supuesto no lo es. Hay una pregunta de Adriana. Dinos, Adriana. Sí, Adriana, a veces tengo dislexia. Hola, ¿se Hola, te siente? Ah, escuchamos. sí, perdona, es que no estoy con el teléfono y no soy muy práctica para la tecnología. Yo Pero tampoco. dos cosas quería decir, no en relación a tu trabajo de tesis, que efectivamente yo he leído solo lo de la escuela en relación al, bueno, al amor cortés un poco más, pero en relación a Cervantes no tengo tanta información. Hay dos cosas que me parecen necesarias y lo digo no desde la literatura, sino un poco desde la psicología femenina, ¿no? Que es mi ámbito de trabajo un poco. Y entonces rescaté, porque lo tenía muy cerca, un libro de Eva Cantarella, que me parece que ya está fuera de catálogo, pero se llama Tacita Muta,
La donna nella città antica. Ujú. Y porque lo tenía subrayado, llegué rápido. Leo solo la primera, la frase che tenía subrayada. Sí, Alla donna il silenzio reca grazia, aveva scritto Sofocle in un celebre verso de Ayasi bueno, el versículo tal citado de Aristóteles. Digo esto porque en general quiero decir, cuando se trata de violencia hacia las mujeres, es muy complicado señalar algo que sea del orden de la culpa o privada o ajena, ¿no? Y el otro dato que quería deciros es un texto también de un escritor más, bueno, la cantarella es a un profesor universitario, me parece, Daniel Giglioli, que es un profesor de, creo que está en la estatal, en filosofía, y que ha escrito un texto sobre la víctima, solo que no me acuerdo. Senza trauma, no, no es esto. Bueno, sobre el concepto de victimización, si no recuerdo mal, está editado por Note Tempo, el editor italiano, este texto, sobre todo, escrito por un hombre, pero logra de alguna manera poner en cuestión cuánto para cada uno de nosotros, digamos, el hecho de sentirnos con un dolor es algo de lo que decía Ana antes, ¿no? Sale como en respuesta a la acusa del otro. Bueno, lo digo solo para complejizar un poco sí, el debate, no tanto desde la literatura, que es, digamos, la herencia que tenemos, ¿no? Y con eso hay que poder hacer algo. Muchas sí, gracias. gracias a ti por las referencias, efectivamente, ¿no? El silencio de la víctima es uno de los temas fundamentales. Le dedicamos el seminario pasado con el tema del honor y más aún en lo que tiene que ver con esto de la agresión sexual y cómo se ha construido culturalmente la relación de la mujer con el cuerpo, con la sexualidad. Creo que es un tema clave para pensar y para enriquecer todas estas preguntas sobre la tradición cultural, sobre las representaciones literarias también. No sé quién más tiene comentarios, preguntas, aportes personales, por supuesto. Ahora veo los participantes y no veo el chat. Hemos compartido los títulos que mencionaba Adriana. Súper. Se me perdió el chat. Ah, aquí está. Ha escrito Gabriele. Monte nos dice que muchas cosas no han cambiado en los discursos, ¿no? Y bueno, creo que esto es interesante ver eso que no ha cambiado desde sus raíces para que sus raíces que de pronto nos parecen raras, pues ver cómo se articula y poder identificarlos y desnaturalizarlos cuando los veamos en nuestro entorno, ¿no? Que creo que es algo, una tarea pendiente. Muy bien. Pues no sé si quieren hacer comentarios los fans de Marcela, de Unimim, que es un personaje que a todos nos genera esta fascinación.
de la víctima. Ok, pues yo les dejaré también la presentación, por supuesto, con Ana y con los enlaces de estas referencias bibliográficas, por si les interesa profundizar en este tema, los tendrán a su disposición. No sé si hay más reflexiones, comentarios, objeciones, todo es bienvenido en este diálogo. Parece que hay agradecimientos, ¿no? Y que Agradecimientos, ¿vale? Pues estamos muy contentos. Siempre un placer escucharte, Sara. Y como bien has dicho, este encuentro se publicará en la página de YouTube. Ya os mandaremos el enlace donde están ya todos los encuentros precedentes. Y nos queda el próximo, el jueves que viene. Y nada más, sí, agradecer a todos la presencia. sí, muchas gracias a todos y hasta el próximo Encuentro Rebelde.